Hola, en este vídeo vamos a resolver un par de ejercicios en los que nos preguntarán por la energía de red. Estos ejercicios han sido puestos en España en la EBAU, la prueba de acceso a la universidad. Aquí tenemos los enunciados y ves que nos preguntan en el primero los valores de la energía de red de dos compuestos iónicos como el fluoruro de potasio, el óxido de calcio, y en el segundo también nos preguntan energías de red del fluoruro de litio y del fluoruro de potasio. Para poder responder con criterio a estos ejercicios, antes vamos a revisar de una manera rápida qué es la energía de red y de qué factores depende. Aunque esto puedes encontrártelo también más despacio en otro vídeo del canal que te dejo el enlace en la parte inferior. Pues vamos a ver cuál es la definición de energía de red. La tenemos aquí. Dice que es la energía que se desprende, por lo tanto, importante, es una energía que se desprende, será negativa cuando los iones gaseosos de los elementos que van a dar lugar al compuesto iónico se condensan para dar lugar a la red del compuesto iónico. Es decir, es la energía del proceso en el que pasamos de tener iones sodio e iones cloruro en estado gas a los iones ordenados en los nudos de la red iónica. Y esto es lo que se entiende por energía de red. Cuanto mayor sea la energía de red, más estable será el cristal y también tendrá un mayor punto de fusión y será un compuesto menos soluble, dado que costará más trabajo romper la red. Ese trabajo que cuesta romper la red será vencer la energía de red que se había desprendido antes. La energía de red muchas veces se va a calcular utilizando el ciclo de Born-Haber, que es lo que tenemos aquí representado y que te dejo explicado también en un vídeo en la parte inferior. Pero en este caso nos pedirán cuantificarla en función de los factores de los que depende la energía de red. Esos factores de los que depende la energía de red los tenemos aquí y aparecen en la ecuación de Born-Landé. Los más importantes son la carga de los iones, que vemos que en la fórmula aparece en el numerador, es decir, a mayor carga de los iones, mayor energía de red. Y también depende, pero en este caso inversamente proporcional, de la distancia entre los núcleos de los iones. Esto equivale a decir que depende también del radio de los iones. Si el radio de los iones aumenta, su distancia lógicamente va a aumentar, mayor radio de los iones equivaldrá a una energía de red más pequeña, es decir, más pequeña en valor absoluto, es decir, menos negativa, menos energía de red que se desprende. El resto de factores que ves en la fórmula, pues tanto la carga de los electrones como el número de Avogadro, la constante de Madelung o el coeficiente de Bohr, son factores que no van a variar y que no nos afectan en este caso a los problemas que vamos a resolver. Por lo tanto, carga de los iones y distancia entre núcleos o tamaño de los iones serán los factores a considerar. Vamos al primero de los ejemplos. Nos habla de la energía de red del fluoruro de litio y del fluoruro de potasio y nos dan sus valores. Y nos dicen que justifiquemos la diferencia entre esos valores de energía de red, si ambos compuestos presentan el mismo tipo de estructura cristalina. Además nos preguntan el que tenga de los dos más elevado el punto de fusión. Muy bien, pues analizando lo que nos dice el enunciado, tomando nota de las cosas con cuidado. El fluoruro de litio nos dice en su energía de red menos 1046, esto se mide en kilojulios mol. Y el fluoruro de potasio, su energía de red, menos 826 kilojulios mol también. Aquí, el hecho de que nos digan que tienen el mismo tipo de estructura cristalina quiere decir que el coeficiente de Madelung y también el coeficiente de Bohr de esta fórmula son iguales. Por lo tanto, la energía de red va a depender de los otros factores, que será la carga de los iones o la distancia entre los iones que aparecen ahí en la fórmula. La carga de los iones no va a verse afectada porque en el fluoruro de litio tienes el ion litio con una carga positiva y el ion fluoruro con una negativa, mientras que en el fluoruro de potasio tienes el ion potasio y el ion fluoruro. Por lo tanto, la única diferencia que pueda haber entre las energías de red tendrá que estar justificada por la diferencia entre el ion litio y el ion potasio. ¿Y cuál es esa diferencia? Esa diferencia es que el radio del ion litio es más pequeño que el radio del ion potasio. Esto debes saberlo por su posición en la tabla periódica. Recuerda, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio. El litio está más arriba en la tabla que el potasio, por lo tanto tiene menor radio, y el menor radio del ion litio va a hacer que la distancia entre los iones
litio y flúor sea muy pequeña y a menor distancia entre los iones, mayor energía de red, es decir, energía de red más negativa. Por lo tanto, la justificación, ¿dónde va a estar? En que menor radio el litio corresponde a mayor energía de red. La segunda cosa que nos preguntan en este problema es muy sencilla y no tendríamos ni siquiera que saber lo que hemos contestado hasta ahora. Nos preguntan cuál tendrá valor más elevado del punto de fusión. ¿Qué es lo que tenemos que saber en este caso? Que mayor energía de red, insisto, energía de red más negativa o mayor en valor absoluto, si la energía de red es mayor, eso quiere decir que cuesta más trabajo romper el cristal, es decir, que va a tener un punto de fusión más alto, tienes que dar más energía para romper ese cristal. Por lo tanto, el que tiene un mayor punto de fusión va a ser el fluoruro de litio, porque su energía de red es más alta. También, si me hubiesen preguntado cuál es el que es menos soluble, por la misma causa sería el fluoruro de litio, porque cuesta más romper el cristal, ya que hay que vencer la energía de red que se desprendió en su formación. El segundo ejemplo, que una vez que vimos el ejemplo anterior, va a ser mucho más sencillo. Nos dan los valores de energía de red del fluoruro de potasio y del óxido de calcio, respectivamente menos 826 y menos 3414 kilojulios mol. Y nos dicen que tiene el mismo tipo de estructura cristalina, es decir, tanto A como N de la fórmula de Borlande va a ser la misma, y las distancias entre los iones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Que el fluoruro de potasio está compuesto por iones potasio e iones fluoruro, mientras que el óxido de calcio está compuesto por iones calcio que tienen dos cargas positivas e iones oxígeno que tienen dos cargas negativas. Por lo tanto, mayor carga de los iones, tal como viene expresado en la red, mayor carga corresponde a una energía de red más alta, una energía de red más negativa. Y como en el segundo de los compuestos los dos iones tienen dos cargas, este es el que tiene una mayor energía de red, como corresponde al dato que nos dicen, 3000 frente a 800. Además, el dato de la distancia entre los iones, que para el fluoruro de potasio la distancia es 271 picómetros, que eso mide esto, mientras la distancia para el óxido de calcio es 240 picómetros. Cuanto mayor es la distancia, si la distancia es mayor, la energía de red disminuye en valor absoluto. Por lo tanto, esto vuelve a confirmar que el que tiene la distancia más pequeña es el que tiene la energía de red más alta, y esto vuelve a decirnos que el que mayor energía de red, el que desprende más energía al formarse, es el óxido de calcio. Y esto nos ha permitido explicar las dos diferencias por la carga de los iones y la distancia de los iones. Y eso es todo. Espero que esta explicación te haya servido.